bona vesprada, molt bona nit, millor dit. A aquestes hores ja no hi ha sol. Acostumats a les vesprades, ara s'enganyem en el Es verdad, el sol ahora ya se va tan pronto que no te das ni cuenta. Claro. Bé, hem passat un estiu ràpid i un hivern que no és hivern, però que a lo millor passa tan ràpid o més, perquè a la velocitat que va la societat avui en dia. Bé, gràcies. Primerament vull donar a tots i totes les homes i dones que estan ahí escoltant i veient el nostre programa, lo nostre, que és un programa que, bueno, no cal que diga jo ja el que és, perquè tot el món, però sí que tinc que dir algo que va a més, i és que és un programa que cada dia el veu més gent, sobretot aquesta repetició que fan el diumenge a les 3 del migdia, crec que és, pues resulta que la gent ho veu i està bé que ho vegin, perquè després de l'esforç que fem... Bé, però avui és un dia especial de moltes maneres, però començarem per algo que fa que els valencians estiguem de dol. En este any ja se n'anà un gran valencià. Jo comentia en el seu moment que era un dels grans poetes valencians del segle XX, en Fos Ramon i Garcia. En Fos Ramon mos deixà fa ara 6 mesos aproximadament i se n'ha anat en ell una part important del valencià, de lo valencià. Avui tenim que donar una altra mala notícia. El dilluns falta un gran escritor, un gran intel·lectual, un gran home de lleis, un gran poeta. Jo crec que tenia tot, i sobretot i per damunt de tot, un gran valencià. A ell si l'encomanaren des de la Conselleria de Governació en el seu moment, i donat que ell era notari, que fera uns estudis sobre el que era la vega valenciana, els regadius valencians, la estructura que des del segle XIII anem a ficar, encara que, però això és un altre tema que ara no comentarem, que ve d'abans, però ja de lo que va ser els regadius i lo que va ser d'alguna manera la propietat dels regadius i la legislació dels regadius valencians. Ell va fer un gran llibre, jo estic en aquest acte, el tinc el llibre també, afortunadament, i és imatge clara de lo que és el regadiu valencià, de les seues lleis i de la seva importància en el context de la comunitat. Ell és ni més ni manco que don Vicent Simó Santonja. Don Vicent Simó Santonja, que tots, com no, tots aquells que l'hem conegut, el portarem en la memòria. Sempre. Ja el tenien, i teníem un tracte molt directe quan era president de la Real Acadèmia. Ell va dedicar molts anys de la seva vida a demostrar la història, a demostrar les lleis, a demostrar l'autonomia de la nostra comunitat. Ell té innumerables escrits al respecte en tots els camps. En la faceta que més ens va sorprendre al final va ser la part poètica. Era d'un interiorisme extraordinari. Era una poesia que jo diria que no se pot explicar en paraules, tens que llegir-la, perquè se cala. Cala en l'ànima, cala en el cos, cala en el sentiment. Doncs bé, don Vicent Simó, als 82 anys, mos ha deixat, però per això estem, com no, i continuarem, i esperem que cada vegada siguem més valencians que lluitant per aquestes qüestions, que defengam les nostres lleis, que defengam el nostre territori, que defengam la nostra història, que defengam la nostra cultura, perquè jo tinc que dir que en Espanya hi ha pocs territoris que tinguin la cultura que té el territori valencià. Però ja sabeu el que és la vida. Quan tu és dèbil, els demés se'l jalen. Pues bé, jo li donaré entrar a Fernando Millán, que tenim així un dia més, gràcies Fernando, perquè ell també... Por invitarme a venir contigo. Sí, bueno, ell també vol dir unes paraules sobre don Vicent Simó Santonja. La verdad es que yo creo que has hecho una semblanza muy ajustada de la personalidad de Simón Santonja.
Pero hay un aspecto que simplemente quiero remarcar en el sentido de completar tu exposición y luego hacer una reflexión. Y ese aspecto es que, aunque te parezca mentira, no, porque sé que lo conoces, lo que pasa es que en el directo de los programas pues las cosas van así. Él escribió también un libro excepcional sobre los vinos valencianos. Sí, hombre, claro. ¿Y por qué te lo cuento? Pues porque el tema de los vinos, además de darnos una faceta de ese enorme interés amplio sobre todo lo que significaba Valencia en el tema de la gastronomía también, pues tiene una anécdota muy particular, y es que Simón Santonja, cuando se acercó a la editorial Vicent García Editores para que le pudiera editar el libro, le dijo a Ricardo Vicent, que era entonces el director de la editorial: creo que no me lo editarás porque yo escribo un valenciano que no se parece al de tu amigo Sanchi Guarner. Y entonces Ricardo, el propietario de la editorial, le contestó: ¿pero el libro es bueno o no es bueno? Dice: pues léelo. Lo leyó, le gustó horrores, se lo editó, y ahí empezó una gran amistad entre ellos que ha perdurado pues hasta nuestros días, lógicamente. Pero lo que me interesa sobre todo resaltar es, yo creo que todos debemos hacer una reflexión sobre lo que significa el silencio con el que Valencia responde a la pérdida de sus grandes hombres. Yo, de verdad, Manolo, tengo que significarte que estoy pasando un par de días bastante, no sé si triste o bastante preocupado, porque la muerte de Simón Santonja, ya sé que sus familiares han dicho que no querían ningún entierro multitudinario, que querían un entierro en la más absoluta intimidad, absolutamente familiar. Bien, todo eso a mí me parece bien, pero yo creo que en este momento las instituciones valencianas debemos empezar, lo hablo un poco por lo Rat Penat y también por la Academia de Cultura Valenciana, de la que él era el decano, como has dicho, preparar unos grandes homenajes, o por lo menos la posibilidad de ver si el pueblo valenciano, si la gente es partícipe con nosotros del cariño que una sociedad debe tener a sus grandes hombres. Vamos a ver, es que es una cuestión que me ha preocupado desde hace mucho tiempo. ¿En qué se distingue la sociedad francesa generalmente del resto de las sociedades europeas? Y sobre todo, ¿en qué deberíamos distinguirnos nosotros con respecto a lo mejor a otras sociedades españolas que responden como nosotros ahora, el no hacer apenas caso de sus grandes hombres? Salió el tema con motivo del centenario que hicieron en Francia de Julio Verne. En Francia, cualquiera de sus personajes, cualquiera de sus escritores, cualquiera de sus hombres importantes recibe una admiración, un fervor, una presencia de toda la sociedad que realmente reconforta, porque todos lo conocen, todo el mundo le ha leído alguna vez, todo el mundo ha participado de sus ideas o ha seguido esas ideas, y eso constituye realmente una realidad que hace que los intelectuales, los grandes artistas, los grandes escritores sean realmente la conciencia permanente de ese pueblo, los que van construyendo la identidad del pueblo cada día que pasa. ¿Qué nos ocurre a nosotros? España en general es un desastre al respecto, pero a mí me interesa sobre todo reflexionar sobre Valencia. ¿Somos nosotros capaces de reconocer el valor de nuestros hombres? ¿Somos capaces de reconocer la valía de estas personas que estamos citando y que podríamos añadir Xavier Calvi, muchos personajes que a lo largo de este siglo nos han dejado? ¿Somos capaces de verdad de devolverles el afecto, el cariño y sobre todo el reconocimiento de la tarea que han hecho con respecto a su sociedad? A mí me parece, Manolo, que no. Me parece que la sociedad valenciana, ¿verdad? No. Pues mira, yo creo que esta es una de las misiones básicas que nosotros nos debemos plantear en este programa. Ya que el programa, como tú lo has diseñado muy bien, es Lo Nostre, pues los nostres son también nuestros intelectuales, ¿o no? Claro. Lo nostre es aquella gente que realmente ha dado todo su esfuerzo por defender la cultura valenciana, y en ese campo Simón Santonja es un ejemplo excepcional. Bueno, pues vamos a devolverles una parte del cariño que ellos han trasladado a la sociedad. Vamos a devolverles una parte del esfuerzo que ellos han hecho por esta sociedad. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace fundamentalmente acudiendo a los homenajes que se puedan plantear sobre él, hablando de él en todos y cada uno de los lugares.
teniendo alguno de sus libros o algunas de sus intervenciones, en el fondo de lo que se trata es de que la sociedad vibre cuando se da cuenta de que esa conciencia permanente que son sus hombres de letras o que son sus artistas, pues está faltando. Yo espero que cuando se organicemos, porque lo vamos a organizar, un gran homenaje a Simón Santonja, en los Rat Penat invitaremos a todo el mundo, pues que haya una respuesta favorable. Me gustaría ver a la sociedad un poco triste cuando falta una de esas personas, pero yo tengo la impresión, y eso me duele, y bueno, por eso estoy hablando así. A lo mejor es falta de hábito. De que la indiferencia es el elemento fundamental, pero tal vez tenga razón y sigue por ese camino que acabas de decir, la indiferencia. Sí. Plantéanos a todos com vamos a romper esa indiferència. Pues jo crec que no és tan complicat, perquè hi ha que pensar en aquestes persones. El primer que hi ha que fer és que aquestes persones apleguen als espais culturals. Però l'espai cultural i els caixers culturals no són només el Rat Penat, l'acadèmia, són les escoles, són els instituts, són les universitats. Exacto. Per què no ocupen aquest espai que li pertoca a aquesta gent que ha donat, a més de la seva alta capacitat, perquè l'altre dia parlàvem de Rafael Altamira. Ningú se'n recorda de Rafael Altamira. Claro que no. Així ocorreix una cosa que està molt clara. És difícil, i això també ho parlàvem l'altre dia, crear escola. I és difícil més quan tens les administracions que van en contra de que el col·lectiu social valencià creï escola. Això és el que està passant en gran part. És a dir, això no passa, per exemple, com acabes bé de dir, en França, però clar, és que el nivell cultural de França és un nivell cultural alt. És a dir, estem parlant d'una França on els mestres són respectats. Muy bien. Els mestres són... los rectores de la societat. Són els que eduquen a la societat i, en conseqüència, tot el món li té un respecte com toca, ni més ni manco. Lo anormal és el que passa així. És a dir, lo anormal és això de... Ja no per l'esforç que facin, per la seva capacitat, no, és per la dignitat del poble. És a dir, són gent que labora, treballa, intenta donar al poble el que és del poble i el poble no li correspon. Y ese es uno de los greus problemas que tiene el pueblo como valenciano. Tú me decías viniendo, que es algo que yo voy a introducirte porque como hemos hablado de ello antes de llegar al programa, la gente ni siquiera reconoce, y sobre todo digo el valencianismo en su conjunto, ni siquiera reconoce los que están intentando hacer algo por ellos. Por ejemplo, me recordabas, el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, ha salido adelante y ha conseguido que se apruebe el anteproyecto de la ley de señas de identidad. Algo que venía rondando. Dentro de ellas el observatorio donde va a estar los Rat Penat, donde va a estar la Real Academia de Cultura Valenciana y donde no van a estar otros aspectos. Sí, pero ese es un tema que yo me agradaría hablar más específicamente. No, yo te lo brindo para que enlaces con el fin de demostrar cuál es el trabajo que se está haciendo y que tampoco es reconocido. Lo decía sobre todo porque el otro día me enfadé mucho cuando hay gente que es capaz de decir, no, pues nosotros somos valencianistas y vamos a estar en contra. ¿Pero cómo vamos a estar en contra? Si cuando se hace algo en positivo, en favor de lo que significa la cultura valenciana, la defensa del patrimonio, la posibilidad de vigilar que eso no sea transgredido, vosotros que os decís defensores del sentir valenciano vais a estar en contra. Entonces, ¿dónde está el agradecimiento al trabajo, a la labor desarrollada? Yo creo que a mí me gustaría que hablaras un poco, o que nos adentráramos en la discusión de este tema, del reconocer lo que se hace bien por la sociedad y criticar lo que se hace mal por la sociedad. Porque de lo contrario, si al final tampoco damos las gracias a aquellos que hacen algo por nosotros, pues ningú farà res per nosaltres. Entonces, claro, jo per part vaig a acabar el tema tant d'en Fos Ramon, que jo sepa encara no se li ha fet ningú homenatge, com diu Fernando. Nosaltres a partir d'ara anem a reconsiderar aquestes faltes d'accions per al col·lectiu valencià, que no vol dir que siga el poble en si, sinó que el poble, lògicament,
si és desconeixedor de totes aquestes qüestions, doncs, indubtablement, el que no es coneix no es pot voler. Això ho hem dit 50.000 vegades i continuarem dient-ho perquè la nostra funció és això, és dir, donar a conèixer el que és la història per a que la gent tinga apego per la seva història. Però si és que torne a repetir, si és que la història de València, i Fernando sap un muntó d'això, és la més rica de tota Espanya a dia d'avui. Ahora después contaré la anécdota de esta mañana, del tema de esta mañana. Claro. Pues entonces, nosotros anem a emprendre, Fernando, i aquest reconeixement, com sempre, serà el ratpenat el que lidera aquest tipus d'accions, però vulguem també que totes les institucions valencianes se sumaren a aquests homenatges que són necessaris per a que el poble entenga el que és la seva dignitat com a poble. I sobretot en el reconeixement està no tan sols valorar aquestes persones, sinó reconèixer aquestes persones, que és un altre terme que molta gent no entén. Però anant al tema que ha destapat Fernando, pues sí, la veritat és que ha dit algo que sempre ahí, i jo la veritat és que, no aplegue a comprendre allò de que, pues no, yo no estaré a favor de porque estos han hecho... Anem a veure si tenim un poc de trellat, a veure si ja el valencià, en comptes de que se li aprete l'estómac, pues, que se li aprete un poc més el cap. No? És dir, no tan sols la seva personalitat, sinó el seu enteniment. Anem a veure. Si, com deia Fernando, ara, afortunadament, i a més, pese als problemes que van a tindre perquè tots els que van a formar o estan pensant en formar tripartitos, quadripartitos, cinc partitos... A veure, si això és ingobernable, per una banda és ingobernable. I per l'altra, uno diu, bueno, però si esta gent, anem a veure, ho han fet molt mal, però els demés no se xuplem el dit. O és que vostès se pensen que així és que més saben com Fernando, se xupa el dit. Per favor, només falta que diguem que este no s'entera, perquè aquesta expressió jo ja l'he sentit massa vegades. És que estos no s'enteren. I això ve de gent que, en principi, se deu que pensem que tindria que tindre una certa formació, a la qual ja dubtem. No d'esta gent, sinó dels correligionarios estos que van per ahí i que van intentant imposar les seues... Mencitas. Bé, doncs com deia Fernando, si ara n'hi ha unes noves persones, hem parlat moltes vegades de María José Català, d'Isabel Boning, de Luis Santamaría, de en el seu moment Serafín Castellanos, això bé, Jorge Bellver, totes... Gent que està lluitant perquè els valencians no mos ataquen de la manera que mos estan atacant tots els dies. És que són tots els dies. Perquè només el fet de que un xiquet vagi a una escola, avui en dia, suposa un atac a aquest xiquet, perquè no li ensenyen el que li tindrien que ensenyar. I com no li ensenyen el que li tindrien que ensenyar, és un atac a la seva història, a la seva cultura i a la seva identitat. Anem a veure, si aquests atacs són constantment i el govern d'ara o una part molt important, perquè l'altre dia ja el senyor de la Diputació de Castelló ja diguem que parlaríem d'aixòs nivells socials, intel·lectuals, ètics i morals, que algun dia també parlarem d'aquestes coses, i jo digui la setmana passada i l'anterior que li agarrava el guant a Fernando, perquè és un tema bonico per a tractar, i veure realment aquests nivells culturals, ètics i morals que tenen, jo no dic que no hi ha gent que té, per exemple, aquests xavals d'ara estan demostrant que ho tenen, estan esforçant-se. I a més, pese a això, i continuarà Fernando en el tema, nosaltres, si ho dic així obertament, donant que no hi ha alternatives, perquè una altra cosa és dir, escolta, és que jo tinc així un altre camió on apujar, però anem a veure. Això li ho deixaré a Fernando, que és algo més contundent en el tema. Però si no hi ha alternativa, senyor meu, vostè què vol? Que estiguem morts o torts?
Aquesta seria un poquet la pregunta, no? I diria, bueno, és que ningú entén en Espanya... Mira, jo l'altre dia estigué en persones de diferents espais de l'estat espanyol i no entenien com nosaltres damunt anàvem en contra de... Però anem a veure, si tot el món votava CiU perquè sabia que tindria faena, que tal i que qual, i els mils de milions d'euros que han desaparegut i tot... Sí, i han format el que han format. És a dir, i per a què ho fem? Per a tindre més diners. I en contra de qui? De l'Estat. El qual pagaven tots els demés. Si això és molt fàcil. Si no, hi ha que donar-li tantes voltes. Bé, i ara diré a Fernando que és un tema més que a ell li agrada molt i que, en base a el que estem dient, i les propostes i sobretot aquestes accions clares i definides que està fent el Partit Popular de cara a lo valencià. Dic a lo valencià perquè ha deixat molt clar el Lluís Santamaria que no és una qüestió universitària, no és una qüestió acadèmica, no. Són aquests atacs que venen directament a la cultura valenciana. I clar, des d'ahí se té que crear un espai de control i sobretot de poder parar aquests atacs. És que és normal. És que això, jo parlava amb aquestes persones i me diuen, però aquí esta gente que está tonta también. ¿O es que todavía no se han despertado de lo que es la política? Yo quisiera pues te dice que parles tú más de quisiera hacer un entre paréntesis, que es, primero, nosotros no somos del PP, que quede claro. Sí, es lo que tampoco somos es tontos, no, tampoco somos idiotas, claro. Y como le hemos explicado suficientemente a personas que, para mí, primero que han sido cargos públicos importantes, sí, y luego que han tenido para mí una consideración, pues son personas de nivel intelectual y tal, el que sepan distinguir quiénes son sus amigos con todos los defectos que uno tiene o quién es la gente que de alguna manera le puede defender y quiénes son personas con las cuales pues nunca va a contar porque, bueno, nos van a aplastar o van a hacer todo lo que sea posible para que la identidad valenciana como tal desaparezca. Y esto me ha recordado, y por eso me he sonreído a lo largo del programa, que el otro día, pues bueno, pongo la 4 y estaba el chico este de Podemos, pongo la 6 y estaba también el chico de Podemos. Coño, yo decía, ¿quién le paga todo eso? Es el Dios universal. Y entonces estaba exponiendo sus tesis políticas porque la periodista finísima y muy buena, bueno, lo ha destrozado, y entonces él decía, no, porque yo lo tengo muy claro, yo voy a hacer que España salga de la OTAN y voy a acabar con las bases americanas que hay aquí y desde luego voy a nacionalizar la banca, y yo me estaba riendo, bueno, primero me estaba preocupando y luego me empecé a reír porque no podía más, y no podía más porque esto es lo que yo cantaba, lo que yo gritaba cuando corría en los años 60 delante de la policía, cuando yo era un radical de izquierdas muy, muy violento, al que a la vida le ha ido enseñando qué es lo importante, como es la educación, la sanidad, las prestaciones sociales, lo que significa las jubilaciones, que eso no se debe tocar nunca, y lo que es decir tonterías, decir majaderías, en las cuales el mundo pues realmente ha avanzado ya. Hoy en día, por ejemplo, nosotros el lunes tenemos al capitán general en los Ratpenat, como ya hemos dicho aquí, que todo el mundo está invitado, y la conferencia que él va a dar es sobre las batallas en el siglo XXI. Es decir, el cambio de estructura, porque ahora nadie concibe un ejército, como decía el Pablo, dice, yo quiero un ejército español y nada más, pero oiga, pero si eso ya no existe, pero si es que eso ya no se da. Ahora lo que se da es unos ejércitos globales, donde ahora están, exacto, todos profesionales, donde dentro de la OTAN hay de 60 o de 70 países que luchan contra un enemigo común, que puede ser el islamismo, o que puede ser el terrorismo, que puede ser lo que quiera. Concebir esas tesis de hace 50 o 60 años, de cuando uno era joven, bueno, jovencísimo, y admiraba mucho a Fidel Castro hasta que se ha dado cuenta, como es tan ridículo como estar a otra, y por eso viene a cuento la cuestión de intentar retrotraer la situación valenciana hace 30, 40 o 50 años. Lo que hay es lo que tenemos. Y lo que hay es lo que tenemos es un proceso de 70 años en el cual se ha pretendido hacer desaparecer todo lo que significaba identidad valenciana para sustituirla
por una identidad catalana que parece que iba a absorber. Nosotros estamos no solamente en contra, sino que somos violentos en contra de esa cuestión. Y estamos intentando recuperar algo que vemos cada día, y es el sentimiento valenciano escondido, pero que cada vez va aflorando. Yo me siento muy contento, ¿eh? Se lo decía el otro día al presidente Lorrat Pedano, muy contento de esa poco a poco recuperar la identidad y el orgullo, sobre todo, de ser valenciano y decir, oye, pero ¿esto qué es? Claro. ¿Que queréis hacer desaparecer nuestra lengua? ¿Que queréis hacer desaparecer nuestra historia? ¿Que queréis hacer desaparecer nuestra cultura? Pero ¿cómo que la paella es un plato internacional cuando la paella es un plato catalán? Bueno, catalán o internacional. Sí, no, catalán. Cuando es algo exclusivamente, bueno, fundamentalmente valenciano, que ha nacido aquí, que es de aquí, con las variantes que luego le hayan querido introducir. Pero esto, y entonces cuando uno se levanta y dice, no, un momento, que aquí los papanatas eran otros, ¿eh? Que nosotros ya hemos aprendido mucho que los redentores, aquellos que van de alguna manera a salvar la humanidad, resulta que son unos pobres chicos que tienen mucho que aprender, como todos nos ocurrió, no pasa nada. Cuando uno tiene 20 años, 20 algunos años, pues tenía una enorme ilusión por redimir el mundo entero y a través de un camino que es absolutamente imposible. Pero es que en el campo de la catalanidad pasa lo mismo. Pero ¿cómo que es progresista el ser de Compromís, el ser de Izquierda Unida o el ser de Podemos? Que no saben muy bien Podemos qué es lo que dice al respecto, porque siempre están un poco dubitativos. Pero quiero decir con claridad, ¿cómo que es eso de que eso es progresismo? Eso es lo más retrógrado que hay en este mundo, hombre. Eso son tesis del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Y esta mañana yo en la academia, en mi curso de la Academia de Cultura Valenciana, y la gente se ha ido aplaudiéndome, estaba intentando recuperar. Oigan, que Valencia era una ciudad industrial en el año 1870, pero a partir de 1880... con el hundimiento, que eso Manolo me ha contado mucho, el hundimiento de las industrias de la seda y, sin embargo, la eclosión del comercio exterior, de los cítricos, de los vinos y de todo lo que hemos sido capaces de vender, se convirtió en una ciudad de centro comercial, que la vida ha cambiado, ¿saben ustedes? Que no estamos aquí como si todo fuera una cosa estática, que no tiene movimiento, ¿no? Miren, la batalla contra el catalanismo se empezó a finales del siglo XIX, la batieron contra ella tanto Teodoro Llorente como Constantino Bar, lo remató Blasco Ibáñez y Félix Azati, su discípulo, hasta hacerlos desaparecer de la vida valenciana, y se nos ha vuelto a poner ahora en función de la debilidad de unos gobiernos valencianos, o de la complicidad, que es lo peor, de unos gobiernos valencianos que se creían, como me dijo a mí un día Juan Lerma, che, Fernando, nos hemos equivocado, lo que se gestaba en la universidad creíamos que era lo que ocurría en la sociedad valenciana, y no era así. Pues claro que no era así. ¿De cuándo acá la sociedad valenciana, la gente de aquí, ha tenido ningún sentimiento catalán, un sentimiento de que Valencia era una parte de Cataluña? Pero eso, ¿cuándo? Si no lo ha tenido nunca. Eso es algo que se ha cocido en la universidad en función de los catedráticos que vinieron de Cataluña aquí, y en función del dinerito que juega a favor de lo fácil que resulta editar un libro. Cuando yo edito un libro, Manolo, sabes que tengo algunas veces hasta que arriesgar mi dinero para que el libro salga adelante. No, si tú eres catalanista lo tienes todo claro. Editas el libro que quieres, tienes los puntos que quieras para hacer el doctorado, después los puntos que quieras para conseguir ser profesor adjunto de la universidad, después los que quieras para llegar a ser numerario y luego catedrático. Es decir, toda la carrera universitaria la tienes a tu disposición. Claro que se han hecho catalanistas. Esto me recordaba un poco, y lo voy a dejar aquí porque si no me voy a encender, me recordaba un poco los valencianos que se hicieron musulmanes para no pagar impuestos, como hemos explicado. Y pues para aquí tindre dos dones. Exacto, o 4. Y aquí se han hecho catalanistas para recibir bastante dinerito y ocupar. Que me dicen, es que la universidad, pero es que la universidad está formada por todos aquellos que han utilizado el tema para poder llegar a ocupar las cátedras. Pero si no, de todas formas yo tengo que salir en defensa de cientos de catedráticos, muchos de los cuales yo conozco, que de catalanistas nada, pero que viven en un ambiente, sobre todo en el aspecto científico, la Facultad de Medicina, Facultad de Farmacia, Facultad de Ciencias, hay cientos de profesores
que no tienen nada que ver con el catalanismo y que no comparten esas ideas en absoluto. Pero viven en un ambiente donde el que más grita es el que más razón tiene. Claro. Y como los que se presentan, los que batallan por el control del claustro, etcétera, son esta gente, pues al final da la impresión de que toda la universidad valenciana, todas las universidades, pues miren, no. Las universidades privadas, ninguna de las dos es catalanista. Y la unidad pública, por lo menos aquella que yo conozco más, bueno, la Politécnica tampoco lo era, ni lo es todavía. Todavía no lo es. Y la literaria, que es donde más se da el catalanismo, es en el aspecto de lengua, de historia, de todo lo que diríamos es la parte de letras, ¿no? La parte, de letras. No, y de historia. Pero sí, de letras, incluida historia, incluida... Pero no así en medicina, ni en ciencias, ni nada por el estilo. Entonces, situamos las cosas. Lo que pasa es que sí que és que hi ha una certa interrelació, encara que no actuen així com estos que estàs dient tu, la Universitat de València, fonamentalment, estudi general, com tots sabem, però vulguis que no sempre deixa algun poso. Si això no se defèn i se demostra que el que ara estem intentant, i per això tenim el recolzament del govern, del PP, n'hi ha que dir així de clar, pues aquells al final diran, pues bueno, pues bé, pues vale, si estos diuen això, pues serà això, perquè els altres no diuen res. Esa es la tesis que queremos trasladar. Al margen de la política, nosotros lo que tenemos que contar es con la gente que está dispuesta a defender la identidad valenciana, las tesis en defensa de la identidad valenciana. Y otra reflexión, y termino ya. Mira, esta mañana he tenido también en mi clase algunas preguntas que he tenido que contestar. Una de ellas es por qué el himno de Valencia empieza para ofrendar nuevas glorias a España. Entonces, efectivamente, entonces que hay un movimiento también dentro del valencianismo de plantear la posibilidad, que no es ninguna cosa de otros jueves, de cambiar esa primera línea. Lo que pasa es que yo esta mañana he hecho una reflexión por el momento político que vivimos, que es la siguiente. Se puede cambiar, no hay ningún problema en ese campo, no me digan luego, oye, es que tú eres un españolista, no, se puede cambiar, pero sabiendo que tal vez se intente malinterpretar lo que esa primera línea quiere decir, porque el himno regional valenciano es una absoluta afirmación de valencianidad en la perspectiva de una Valencia que pertenece al proyecto histórico común que es España. Y entonces, si uno lo entiende así, pues no hay ningún problema. No para lo que se planteaba al final es, ¿pero qué es España si no tuviera Valencia, Cataluña, Andalucía? Nada. España como tal no es nada. Y es que la gente confunde mucho España con Castilla, incluidos los intelectuales del 98, que hay que recordarles que se equivocaron absolutamente. Con Unamuno, muy bien, entre ellos, uno de los más importantes en el tema. Lo que hay que recordar que no es verdad que Castilla sea España y España Castilla. Si empezamos así, lo mejor es marcharnos. No. La tesis que hay que sostener es que nosotros, como valencianos, somos valencianos y formamos parte de un proyecto común con otros pueblos que conforman lo que se llama España, como ocurre con Estados Unidos o como ocurre con Alemania o como ocurre con cualquier otra de las grandes repúblicas federales que hay en el mundo, de las grandes estructuras políticas que constan de estados diferentes. En ese sentido se entiende lo que quiere decir el himno. Si se cree que eso es una sujeción, pues bueno, pues cambiamos la primera línea, pero yo creo que en este momento deberíamos de partir del principio de que hay que estudiar bien, es que eso hay que estudiar bien las cosas que se hacen, porque si no caeremos en y termino con la tesis del chico este que estaba viendo, que me dio lástima, al final me daba lástima, que le decían, bueno, ¿y entonces usted qué hace con los autónomos? No, yo me reuniré con los autónomos. Y dice, oiga, pero los autónomos en España son miles y miles, ¿cómo se va usted a reunir con todos? Es decir, caer en la ingenuidad, en la tontería, como este chico del que tú y yo estamos hablando, líder valencianista, atacando a lo que se está haciendo. Pero oiga, ¿cómo puedes atacar a los aspectos positivos de la política que en este momento se está llevando a cabo como reacción? Es que eso lo hacen ahora como lo que quieras, pero se está haciendo en un aspecto positivo. Apoyemos lo que es positivo, lo que es bueno para los valencianos, y ya tendremos oportunidad de también hablar de aquello que es malo para los valencianos, y que eso, desde luego, en resumen, como dice Manolo siempre, ¿quiénes son nuestros enemigos? Mis enemigos son todos aquellos
que defienden o que defiendan ahora y en el futuro que Valencia es una parte de Cataluña. Contra eso me levantaré. Y no quiero decir nada más, pero que quede claro que esos son de verdad los enemigos de los valencianos. Sí, jo, bueno, ja l'hem parlat diverses vegades i està clar. Però està clar per una altra qüestió que és necessari explicar. És dir, perquè, a veure, ara estem en un moment de arrio revuelto ganancia pescadores. Dic en castellà perquè el refrán és castellà. Però és que això no mos du a cap de puesto. És que lo que mos du en esta vida a configurar un projecte comú, que és el que al final nos interessa a tots. Claro. A l'estat espanyol també, com estava dient ell. Claro. Ell no vol tindre un estat catalino o català, jo li dic catalino. Nació catalana, sí. Però per què? És dir, és que quina relació cultural, històrica i de més té València en els catalans? En la història ninguna, no té cap relació. Menos que con Murcia, te lo digo ya, menos que con Murcia y tú lo sabes. Molt menys que Murcia. Murcia, al fi i al cap, se va donar en dot Jaume I al casament de la seva filla. Exacto. És dir, que cuidado, perquè aquell que vaig a Murcia veurà que l'estructura del territori és la mateixa que sí. És dir, els seus regadius, les seues hortes, tot el que l'altre dia, en una altra entrevista estant en Baltasar Bueno, quan jo li dia allò de que, bueno, pues, la gent d'ací, en un xicot de terreny i tal, té prou. I és que claro. És així. És dir, això forma part d'una identitat. Pues bé, nosaltres aplaudim i continuarem aplaudint aquestes decisions valentes, perquè no hi ha que oblidar que així s'han passat prou de 40 anys malversant la història i malversant sobretot dins de la història i la cultura la llengua valenciana. Així s'ha fet tot català, és dir, així la nostra llengua, que és l'única que té un segle d'or, s'ha fet catalana, així les famosos castellets que documentalment des del segle XVI són el ball dels valencians, que està com a tal, i possiblement vinga d'època musulmana també, perquè són aquests elements de valentia que tenien que demostrar els joves quan aplegaven al període de la pubertat, que això encara se veu en algunes tribus per ahí, en algunes tribus d'Àfrica i tot el demás. És dir, senyors, el que no tinga que s'aguante, cada un té la seva història, però exacto. No vos té per què furtar la història del poble del costat. Te puc dir, i podríem estar parlant de, sobretot, les festes valencianes. Cuidao, que les festes valencianes venen d'època anterior als cibers. Cuidao, és dir, però avui no anem a parlar d'aquestes coses perquè seria... un tema bonito para otro día. Però, claro, un altre dia parlarem dels orígens, dels solsticis, dels equinoxis, de tot el que era, pues, agrair a la Mare Terra lo que li aportava a aquesta societat que era la que se mantenia. La primera diosa de los valencianos, la Madre Tierra. I bé, jo te puc dir a tu que el Camp Valencià fa 4 dies estava en mans dels catalanistes i se deia Camp Català. Tu le llamas catalinos, ¿no? Catalinos, li dic jo. Clar. No, però tampoc és meu, és d'un poeta valencià que li diu els catalinos. Bueno, ja era català. Fins que l'associació s'ha assentat, fins que l'associació està ara fent uns projectes, que ara anomenarem uno perquè se mos acurta el temps sempre a una velocitat. Sí. Nosaltres estaríem tot el dia parlant. Però... Sí, esto sí, nos pasaríamos las horas. Claro. Fins que l'associació no s'ha assentat i ha donat cobertura a tots dins del Camp Valencià, sense ideologies polítiques, sense res. És dir, per conservar i preservar la identitat dels nostres cants més importants. És que és el nostre més important patrimoni musical o etnomusicològic, com vulguem dir. És que és anterior a la polifonia. Jo ho he dit moltes vegades. El misteri d'Elx és molt posterior a estos cants tradicionals. El misteri d'Elx tenim que anar-nos ja al segle XIV o XV, perquè en Elx ja està en el XV, i pensant que com a molt a principis del XIV l'acte assumpcionista se feia en la catedral de València, perquè és de la catedral de València. Al cremar-se 3 vegades algú digué s'ha acabat, i s'ha acabat.
Però, senyors, els caps valencians, però si són de l'Horta. Ara estem a punt de firmar un conveni en el Tribunal de les Aigües. Per què? Pues per recolzar el propi Tribunal de les Aigües. Anem a veure. L'altre dia va haver un encontre a la plaça de la Mare de Déu de les tres patrimonis immaterials universals reconeguts per la UNESCO, com són el Tribunal de les Aigües, el Misteri d'Elx i la Mare de Déu de la Salut. La Mare de Déu de la Salut porta porta els seus tornejants, que venen d'abans, perquè comprendran vostès que els impactes culturals no existeixen mai, i entonces menos, és per evolució. Ho ve que dir perquè els tornejants poguera ser una dansa guerrera, que és d'on partís, i les danses guerreres, segons tota la història documentada, només es donen en els cibers. Però bueno, anem a continuar. El Misteri d'Elx s'ha creat una polifònica del Misteri d'Elx. I què tenia el Tribunal de les Aigües? No tenia res. Com que no tens res, Tribunal de les Aigües? Tu tens l'Horta i els cantars de la teua horta. Claro. Això és el que a tu te té que recolzar en qualsevol projecte, activitat, el que se pugui. Són els cants de l'Horta valenciana. És que això és que no se poden separar l'un de l'altre. És evident. Doncs bé, com aquesta evidència fins ara no s'havia entès, ara pareix ser que ja ha començat. Però hacéis un programa precioso, ¿no? El próximo sábado. Sí, fem un programa extraordinari, que ara contaré jo per a... Bé, vinc a dir, i en això crec que anem a acabar així, que no entenem aquestes accions i aquestes postures i aquests criteris de gent que a més no té alternativa. I mentre no tingui alternativa, perdonen vostès, però nosaltres continuarem recolzant totes i aquelles accions que es facin en bé i per a bé del poble valencià, perquè és la nostra funció. La faça qui la faça, la faça qui la faça. Però com tenim clar que els altres no van a fer-la, perquè ja s'han declarat en contra de... Home, l'altre dia, no sé qui, una altra cosa del Podemos. Algú me digui, jo no puc dir si és de veres o no, però algú me digui, han proposat llevar les professors. Ah, no, segur no, hombre. I jo dic, això és impossible. Però no perquè les professors... És una ingenuïtat. Clar, és que estem des de la ingenuïtat i el desconeixement i la falta de formació i la falta d'experiència, que és clau. Es que eso, però és que si lleven... Espera, ja acabe. No, però a mi me dona igual. No, ara lo explico. Jo acabe dient que, home, jo el primer que m'esquia al pensament va ser dir, home, pues això és carregar-se 3.000 anys d'història per lo manco. Per lo manco, 3.000 anys d'història. Però quin partit en un poquet de capacitat racional pot proposar aquestes coses? Però no és que tinguem que anar tots darrere de la Iglesia catòlica, tots darrere de la Iglesia tal. No, és que són manifestacions culturals que han estat tota la vida ahí. La festa de la flor, que encara es fa en Torrent, també la van a llevar vostès, per exemple? Bueno, pero como tú has dicho muy bien, eso parte de la más absoluta ingenuidad. Ignorancia. Por eso lo he dicho antes lo del Podemos, porque yo es que me río cada vez que los escucho, porque eso de quitar todas las procesiones... Sí, tot fora. Ai, els jovenets se creuen... Ai, sí. Però clar, és que n'hi ha el nivell... No, es que me hace reír y no es bueno reír. Pero la realidad es que eso lo único que demuestra es la ingenuidad y la falta de conocimiento de la realidad en la que se vive. Seamos serios. Las procesiones religiosas, uno puede ser laico y pensar que el lugar de la religión está en la educación de aquellos que son católicos y en dirigirlos y en apoyar a la sociedad, lo que sea necesario. Y que a niveles públicos pues que hay que controlar esa presencia, que no dé la impresión de que la Iglesia es la que domina toda la vida de la sociedad. Ese es un planteamiento, claro. Y otra cosa es pretender quitar todo lo que son las grandes festividades que la gente realiza a través de procesiones, a través de amor a su Virgen, a través de todo aquello que forma parte de su ser más íntimo. ¿Y por qué?
Lo hemos explicado también aquí alguna vez. La Iglesia Católica, además de lo que son sus dogmas, lo que hizo muy bien en el siglo III y en el siglo IV fue asumir como propias todo lo que eran, tú lo has dicho antes, las grandes fiestas de las distintas sociedades que iba conquistando. Es decir, a partir del emperador Constantino, lo que se tiene muy claro en Roma es que todas las religiones uno las va asumiendo, pero sobre todo la religión católica, que se transforma en la religión oficial, lo que hace es asimilar las grandes fiestas, claro, las grandes festividades, las grandes devociones que tienen todos los demás, todos los pueblos conquistados, y convertirlas en festividades de la propia Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo vas a negar la festividad de las Navidades, que es fundamentalmente la festividad de la familia? Vamos a ver, es algo absolutamente absurdo. No se puede hacer. Si San José... Oigan, San José es la fiesta de la primavera que llega. Pero que aún somos tan torpes. Las hogueras de San Juan son las fiestas de la aparición del solsticio de verano. Pero si eso es tan elemental que no hace falta extenderse más sobre la cuestión. Seamos muy serios en nuestros planteamientos. Trabajemos por la cultura valenciana, trabajemos por la cultura de España, trabajemos por el bienestar del pueblo, pero no digamos tonterías, porque lo que no se puede hacer es arrancar el alma de las personas. Aunque yo te digo una cosa, porque yo tuve una experiencia muy clara al respecto. Cuando llegas a detentar el poder, ¿sabes lo que pasa? Inmediatamente te das cuenta que hay cosas que no se pueden tocar. Claro. Y si hay algún si hay alguna persona capaz, se queda en si hay alguna persona capaz de decir que va a poder quitar la festividad de la Virgen de los Desamparados, pues esa es una persona que no sabe ni dónde está. Mira lo que le pasa a Zati. Pero es verdad, a Zati le pasa. Claro, a Zati tuvo que cuando simplemente dijo una vez en un mitin: yo tengo más votos que la Virgen de los Desamparados, que no dijo nada contra la Virgen, dijo que él tenía más votos. Tuvo que retractarse, y dijo que lo había dicho en un contexto de que quería decir que los republicanos liberales eran más que los católicos, pero no en el contexto de atacar a la Virgen. Perquè en la vida hi ha senyes d'identitat, hi ha iconos que no se pueden tocar, que no se deuen de tocar, perquè la Mare de Déu dels Desemparats. A veure, si la gent ¿saben de on ve la Mare de Déu dels Desemparats? És que el primer que n'hi ha que preguntar és això a estos xavals, perquè el mateix te diuen de Franco, perquè a mi m'ho han dit moltes vegades, la senyora valenciana, eso es de Franco, claro. De Franco, claro, el himno, eso es de Franco. Miren vostès, en el 1400 exactament no ho sé, quan Fra Xilabert Jofré, aquell famós relat, que a més hi ha un gran pintor, nostre pintor Joaquín Sorolla, el va plasmar en una peça extraordinària, que és quan es va, per més de Fra Xilabert Jofré, un dia que eixia i anava cara a la catedral, se va trobar com els xiquets apedreaven a un foll, per a qui no ho sàpia, és un loco, que diguem ara, un foll. I aquell, gràcies a la voluntat de donar, com diria jo, seguretat per una banda i atenció per una altra a aquestes pobres persones que ja tenen prou en haver nascut. Pues la imatge que anava a presidir i que anava a acompanyar en tots els soterrats de tots els folls que morien era la Mare de Déu dels Desemparats. Si li diuen la Chaperudeta, no és perquè la va fer el senyor escultor Chaperudeta, que no hi ha ningú escultor que les faci Chaperudeta. És perquè estava jacent en el coixí així, alçant-li el cap per a que el poble la vera. I d'ahí ve el carinyo a la Mare de Déu dels Desemparats, perquè desemparats no existís, és desemparats, del desempar, que és com es diu en valencià. I dels folls, doncs bé, qui no pot tindre carinyo a una Mare de Déu que anaven els folls acompanyant-los en l'últim viatge que podien fer pels carrers de València? Si és que
Si es que lo que pasa es que no haya cultura. Tampoco sé si nosotros nos estamos hoy satisfaciendo tanto que nos estamos alargando en el tiempo. Sí, i no anem a lo nostre. Sí, anem a lo nostre ja parlarem. I a concluir. Queda clar que felicitem i agraïm i felicitem i recolzarem totes les accions que se facin per el govern valencià. Exacto. A favor de les senyes d'identitat, en este cas, entre els que està al Camp Valencià d'Estil, y qualsevol altra. Y también a todos los intelectuales que se involucren en la batalla de defender las señas de identidad valenciana, lógicamente. Exacto. Por eso hemos recordado a Simón Santonja y hemos recordado también a Font Ramón, porque el gobierno actúa en función de la presión que hace la sociedad. Claro. Y si no, los políticos solo actúan cuando se ven presionados por la sociedad. Y esa presión de la sociedad la tienen que dirigir los intelectuales, profesores, artistas. A esos es a los que estamos haciendo un llamamiento, que se olviden de el ganar más dinerito, que se olviden de las cátedras que tienen próximas y que empiecen a luchar por aquello que de verdad es importante y es la cultura de su pueblo. La identidad, don Pablo. Y así eso no se pagan dinero. Todo el mundo verá cómo cualquier partido, sea que sea el que gobierne, la presión del pueblo le obligará a trabajar en eso. Pero yo estoy muy interesado en que me cuentes lo que vais a hacer el sábado que viene en el tema del Camp d'Estil. Anem a fer diverses coses i l'altre dia ja anunciarem que el dia 7 de desembre en el Principal es farà una obra que es diu El Ditirambo Valencià, si veus l'Horta despertar, que donarem setmana a setmana més informació al respecte i que, sense dubte, va ser una bomba, com diríem ara, no? Només tinc que dir que n'hi haurà al voltant de 200 personatges que van a participar. Només la banda de música, perquè és una ONG, que és Músics Sense Fronteres, del mestre José María Micó, un excel·lent mestre i excel·lent persona, i bueno, són 92 músics els que participen. Ens toca obrir tot el fosso. L'obrirem, perquè el poble valencià s'ho mereix. Només dir-les que allí hi haurà en taquilla entrades per a tot aquell que vulgui anar a veure aquesta obra. Serà el dia 7 a les 6 de la vesprà en el Teatre Principal de València. Que és domingo. Que és diumenge, com tots sabran, que és del Pontice, però els que esteu en València no es perdeu la possibilitat de veure aquesta obra que conta la història. Però ja la contarem. Ara, con respecte a lo que dia Fernando, a lo més immediat, pues resulta que hi ha moltíssimes activitats. Muchas, sí. Nosaltres no cobrem, torni a dir-ho. Així com els altres tots cobren, nosaltres no cobrem. Però estem orgullosos de fer el que fem i d'incentivar i de donar una mineta de llum a lo que és la societat valenciana en quant a la seva identitat, del seu ser i del seu sentir. Pues bé, el dissabte en el Museu de Belles Arts de València fem les conferències anuals. Este és el 15 cicle de conferències de l'Associació d'Estudis del Camp Valencià, que el dissabte dia 22 de novembre en la sala d'actes del Museu de Belles Arts de València. La primera conferència anirà a càrrec de Carles Pitarch Alfonso, etnomusicòleg, sobre Evaristet, el rei del Camp Valencià. Cantar per l'aire de dalt, de la genialitat al mestratge. Bé, la segona conferència serà a les 11. A les 12:30, Joan Pau Valero García, musicòleg, professor superior de piano del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, subdirector general d'Innovació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, farà una conferència sobre l'especialitat de Camp Valencià als conservatoris professionals de música, idoneïtat institucional, marc legal, disseny curricular. És a dir, ha sigut una llavor que, com vostès ja sabran, se va emprendre ja fa 4 anys per l'Associació d'Estudis del Camp Valencià. Ara està ja aprovat pel Ministeri, està aprovat ja per la Conselleria, crec que ara només queda ultimar 4 coses, i este any inclús, segons nos diuen de la pròpia Conselleria, se ficarà en marxa. La tercera conferència serà a les 4:30 de la vespre i serà impartida per Josep Maria Flores
Terol Flores, entre cometes, el nom professional dins del Camp Valencià d'Estil, que és el secretari de l'Associació Cultural del Camp Valencià d'Estil, membre col·laborador de l'Associació d'Estudis del Camp Valencià i és president de la Unió Musical Santa Maria del Puig, a més de ser un dels grans cantadors que tindrem la possibilitat de veure el dia 7 de desembre en el Teatre Principal. Muy bien. Ell donarà una conferència que es titula Per hortes i pobles, cantant-los als rics i als pobres. Jo, si tinc un minuto... Sí, i no podíem deixar de presentar un llibre, extraordinari llibre, que Fernando Millán, que com sempre nos està sorprenent en aquestes coses, va presentar el divendres dia 28. Però per això que mos conte ell lo que va ser... Para decir que gracias a Manolo podemos y al director de la emisora de Onda Valencia, a la que vuelvo a felicitar porque de nuevo nos están permanentemente diciendo que nos ven tanto en el programa de la noche como en el programa del domingo a mediodía, pues decir que, bueno, a las 3, en mediodía, yo como a esa hora, decir que el próximo viernes en Los Ratpenat hablaremos en el aula de historia sobre la hegemonía política valenciana en el siglo XV y también la hegemonía cultural, que después veremos también, tendremos una actuación del Camp d'Estil, que el lunes viene el capitán general a dar su discurso al que todos están invitados, y que el siguiente viernes pues presentaré yo un libro que hace una referencia a Valencia, pero desde una perspectiva tangencial, que es realmente el papel que los masones jugaron en la guerra de España. Porque, entre otras preguntas, hay que contestar a muchas, ¿no? Pero una última que a mí me gusta, ¿por qué Valencia fue la última ciudad, la ciudad que nunca puede ser tomada por el ejército en batalla, y solo fue tomada después de que Segismundo Casado firmara la paz con Franco? ¿Qué significó el papel de los masones en la guerra civil española? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cuáles eran sus objetivos? Bueno, ese es el libro que esperamos que sea un poco una aportación a una aportación a la historia de España, que es absolutamente desconocida. Y por mi parte nada más, Manolo, darte las gracias a ti, dar las gracias a la emisora, a Pedro, que nos dirige en el contexto del mecanismo de salida, al director de la emisora, y desear de cara al próximo año que esta emisora se transforme en lo que es la voz de Valencia. Según me dicen, por lo menos la voz del pueblo puede escucharse en la emisora, que sea la voz de todos los valencianos. Pues la veu del poble valencià en Onda València és el que toca. Jo també agraïsc al director, que ja diguem la setmana passada, tornarem a dir-ho, que ha sigut té este any el Premi Archibald, crec que es diu, i que això, lògicament, és per la llavor constant que du a efecte dins d'una emissora xicoteta, pobreta, però com així són tots pobrets, però en una il·lusió molt gran, pues estem treballant d'esta manera desinteressada per el projecte. Així és que enhorabona a Pepe Herrero, enhorabona de pedir a Fernando, com sempre, i de tots vostès, pues, despedir-nos. De veres que sentim un gran agraïment, diria jo, per les persones que pues nos diuen cada 2 per 3 che, vos ha vist, pues està molt bé. A mi l'altre dia, i això és un poquet pedant, però vaig a dir-ho, l'altre dia hi havia una persona que me deia: és el millor programa que ha vist jo en totes les televisions que eixen en la meva pantalla. Així és que en aquesta línia intentarem continuar i agrair-los la seva atenció. El más valenciano seguro que sí que es, o això sí, Bé, pues Fernando, molt bona nit. Buenas noches a ti, buenas noches a todo el mundo. Nos vemos la próxima semana hablando, pues como dices tú siempre, de aquello que es lo nuestro, lo que nos interesa, lo que de verdad nos debe interesar a todos. Lo nostre. Bona nit.